Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer realmente para mí saludarlos a todos los que están aquí. Estamos en Salud Santé de Lati Noticias, Journal Latino de Francia, a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en www.latinoticias.tv y a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn con retransmisión, evidentemente, a través de nuestros aliados informativos en los diferentes puntos de Francia, París, España, Chile y Colombia. Salud Santé, su espacio especial para hablar de temas de salud mental, física y espiritual. Y hoy la temática es sobre un importante problema de salud pública mundial. Se trata de la problemática del fenómeno del suicidio, un fenómeno enigmático que según los datos mundiales reportados por la Organización Mundial de la Salud, cada año se producen 800,000 muertes por suicidio, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Escuchen bien, cada 40 segundos. Vamos a abordar este tema desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Para ello le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora Clemence Lunis. Ella es psicoanalista internacional de origen franco-española y está hoy aquí en Latinoticias, en Salud Santé, para hablarnos de este tema. Doctora, bienvenida a Latinoticias, Journal Latino, en nuestro espacio Salud Santé. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Soraya, por haberme invitado. Entonces, efectivamente, soy psicoanalista de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Y desde el psicoanálisis, pues la problemática del fenómeno del suicidio, como lo llamaste, es algo que está estudiado. Es decir, que la escuela ya ha hecho numerosos, siguiendo a Freud, ¿no? Y ya ha presentado resultados, digamos, de la situación. Entonces, podemos ver que la principal situación es que se toma muy poco en cuenta la salud mental, ¿no? Pensaba que el otro día tenías una invitada que venía, una nutricionista, es decir, que hay una cierta preocupación por nuestra alimentación, por nuestro físico, por nuestra salud física, que ya está tomada en cuenta, o bastante más que la salud mental, es decir, que hay un trabajo que hacemos, ¿no? para mantener una buena salud física, pero ¿qué pasa con la salud mental? ¿No? Es decir, que vemos que con la salud psíquica se necesita realizar un trabajo para mantener una buena salud ¿no? física. Es decir, que si no realizas el trabajo o haces lo que te da la gana, pues hay trastornos que van a aparecer. Pues con la salud mental vamos a ver que es algo muy similar y que no está tomado en cuenta ni por los sujetos en particular ni por los estados. Es decir, que está como abandonado, ¿no? Pero tendríamos que pensar que es algo similar en el sentido que para tener una buena salud mental también hay que hacer cosas para tener una buena salud mental, que no cae del cielo la buena salud mental, porque parece que hay problemas de salud mental cuando ¿no? en la realidad material aparecen trastornos. Pero no, que la salud mental es algo por lo cual hay que trabajar porque si no, uno ¿qué hace? ¿No? Hace lo que le da la gana. Y entonces al hacer lo que le da la gana, no, eso no me apetece, no, mejor hago lo otro, hago lo que quiero. Y eso, claro, va a tener consecuencias y va a producir trastornos, evidentemente. Y que ahora, ¿sí? Sí, siga. Ah, perdón. Este espacio es de usted. Ok, bueno, pero me puedes interrumpir para intervenir, hacer preguntas. Yo estoy siguiendo si hay preguntas ahí en Facebook, sí, que es donde un poco puedo llegar a ver para poder responder. Claro que sí. Decía que tenemos una mente, que no somos solo cuerpo, que tenemos una mente y que tenemos que trabajar también para ella. Es decir, que en el ser humano, ¿no? Todo va a significar trabajo. Y cada vez que abandonamos algo, es decir, que dejamos de trabajar por algo, pues eso tiene sus consecuencias.
del mismo modo que trabajar, ¿no?, para nuestra salud mental va a tener consecuencias, que estamos en el siglo XXI y que para vivir en el siglo XXI hay que ocuparse de la mente. Es necesario. Porque ¿qué pasa con la salud mental?, ¿no? Actualmente, pues tenemos digamos que podríamos decir que hay errores, ¿no?, en nuestra manera de pensarla, ¿no?, en el sentido que la abandonamos, no le ponemos el trabajo necesario y que entonces hacemos como si nuestro aparato psíquico no existiese. Y Freud produjo la interpretación de los sueños ya en 1900, es decir, que ya tiene 121 años, es decir, que ya es tiempo que lo tomemos en consideración, pero para poder aplicar. Entonces vamos a ver que la enfermedad, del mismo modo que la salud es el resultado de un trabajo, la enfermedad también es el resultado de un trabajo. Claro, diferente, pero para el aparato psíquico, porque el aparato psíquico, digamos, es como el corazón, trabaja todo el tiempo, ¿no? Si dormimos, pues el aparato sigue trabajando y fabricamos sueños, como el corazón, ¿no? Late todo el tiempo. Entonces, o trabajamos para esa energía psíquica, le ayudamos a que produzca algo conveniente para el sujeto, es decir, una intervención en la realidad material, poder realizar el trabajo, poder mejorar nuestras relaciones sociales, por ejemplo, y o si no, pues el trabajo se va a hacer igual, pero que ya sin nuestro, vamos a decir, sin nuestra intervención, es decir, va a ir de manera libre con lo que a uno le apetece, ¿no? Los suicidios en Colombia están llegando a niveles alarmantes, dice. En ciudades intermedias, ¿no? ¿Qué dice? Entonces, sí, yo he visto que en Colombia... Vamos a hacerlo aquí público. Eso es un comentario de José Ángel Londoño desde Barcelona. Sí, ¿Lo leemos, doctora? Bueno, adelante, Soraya. Dice, los suicidios en Colombia están llegando a niveles alarmantes. En ciudades intermedias donde hay muchas desigualdades económicas y sociales muy grandes, el suicidio es problema de salud pública ya. Ibagué es un claro ejemplo. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, aquí yo lo termino de leer desde mi, porque es un poco larga. Bueno, vamos a ver que en Colombia hay un problema muy grave, que es que afecta y toca mucho más a los jóvenes que a los adultos. He visto que en Colombia han detectado, que habría que ver un poco cuál es la situación, que incluso hay niños que se llegan a suicidar. Pero, por ejemplo, en Francia, que también he visto cifras totalmente alarmantes, es decir, que hay 30 suicidios por día en Francia, 30 personas que se matan, ¿no? En el sentido que vamos a pensar el suicidio como una persona que se mata. Después vamos a ver que con el ojo del psicoanálisis no es exactamente eso, ¿no? Porque cuando hablamos de problemática del suicidio, es que por ahora los estados no se han sentado para poder pensarlo, porque el verdadero problema es que los estados no están interesados en nuestra salud, hay que decirlo. Ningún estado en el planeta está realmente interesado en nuestra salud, es decir, que es algo que cada uno va a tener que ocuparse por su cuenta, ¿no? Ya que los estados se ocupan de otras cosas. Y además, esa confusión, ¿no? Esos estados que trabajan más para producir dinero de una manera un poco perversa, en el sentido que trabajan para ganar dinero con la guerra, con la droga, con recortarnos el dinero para la educación, para la salud. Entonces estamos en una situación, ¿no?, con el nivel de paro que va aumentando en casi todos los países. Es una situación alarmante y que produce, ¿no?, que da pie, digamos, a que la gente pues aumente en los niveles de suicidio. He visto que en los últimos 50 años ha aumentado 60% el número de suicidios. Es decir, que es una cosa muy grave. Y entonces, lo que viene a decir Freud es que frente a esa situación donde los estados, las instituciones no se ocupan para nada de nosotros, pues nosotros el remedio que el sujeto psíquico, ¿no?, realiza para poder encontrar una supuesta solución a la situación es la neurosis.
la enfermedad mental. Es decir, salir, abandonar la realidad. La realidad que se vuelve intolerable para el sujeto, pues la abandona y va a satisfacer, ¿no? Digamos, de una manera inconsciente sus otras tendencias, lo que tendría que poder realizar en la realidad, como sería trabajar. Cada uno tendríamos que tener el derecho de poder tener acceso al trabajo o a la creación. Pues eso sería lo que daría permiso, digamos, al sujeto para poder desarrollar, ¿no? su satisfacción, su potencial humano, vamos a decir, ¿no? Pero, claro, frente a esa imposibilidad, pues el sujeto va a elegir la neurosis. Entonces, Venga. sí. Entonces, hablando he visto un dato también que me pareció muy curioso, que dice que han visto que en Google una frase repetida en Google que buscan en múltiples idiomas es muerte sin dolor, que ha sido buscado por 300 millones de personas. Wow, pero venga, en doctora, el mundo. antes de hablar justamente de ese tema especial, metamos en contexto un poco a la gente. Entonces, el problema de salud mental viene derivado de problemas diferentes, por ejemplo, políticos, presiones sociales, etcétera, que llevan a que la persona caiga en una depresión, en un problema de salud mental, Bueno, y esto al suicidio, ¿no? Bueno, no vamos a culpar a todo a los estados, es decir, que tenemos que pensar que el sujeto está sobredeterminado por su situación social y también por su situación inconsciente. Es decir, que hay algo del sujeto, ¿no?, que también está en juego. Entonces, ¿no?, vamos a ver que si queremos entrar en el tema del suicidio, porque lo que vemos que en el suicidio es no todo el mundo que desea morir va a poder realizarlo. Hay gente que dice que lo quiere hacer y que es cierto que lo quiere hacer, no es que nos miente, pero que nunca va a dar el paso. Otros que van a fallar, ¿no? Van a intentarlo, pero van a fallar. Y después hay otros casos que deben ser los que más, son los que, digamos, que llegan a morir sin realmente haberlo decidido de manera consciente. Por ejemplo, Soraya, vamos a hablar de los accidentes de tráfico. Es una manera muchas veces, ¿no?, cuando uno saca el coche de manera alcoholizado o en situaciones que no corresponden, que sabe que ya está su vida en peligro, pues podemos sospechar que ahí detrás hay un intento de suicidio o directamente un suicidio si se llega a matar. Bien. También vamos a ver, porque claro, el suicidio, el psicoanálisis ha descubierto, gracias a Freud, que el suicidio la enfermedad de base, ¿no?, que provoca el suicidio es la depresión. Y que la depresión evidentemente es una enfermedad muy grave, muy dolorosa y muy extendida, ¿no? Es decir, que es algo que tendríamos que ocuparnos seriamente. Seriamente, ¿no? Venga, y aquí seriamente. Aquí, doctora, aquí hay un comentario bien interesante y dice: muerte sin dolor puede ser ligado a la eutanasia. Hablemos un poco, doctora, sobre estos dos conceptos, sobre el suicidio y la muerte asistida, o lo que llamamos eutanasia, porque mucha gente de pronto llega a confundirse o a relacionarlas como si fuera una sola. Bueno, primero eso habría que estudiar caso por caso, ¿no? Porque puede ser que hay algunos que piden la eutanasia, ¿no?, y que en el fondo están deprimidos. Eso puede ser. Pero yo creo que la eutanasia, si la pensamos como lo que realmente se propone, es decir, una persona que está en una fase terminal, que ya lo único que le queda de vida es el dolor, pues pedir ayuda para poder terminar con su vida tendría que estar considerada, ¿no? Que no se tendría que pensar como un suicidio. Pero me parece que eso son cosas que cada uno tenemos que pensar, cada caso por particular, ¿no? Tenemos que poder estudiar, no podemos, ningún caso de eutanasia se va a parecer a ningún otro caso, ¿no? Como ningún caso de suicidio, ¿no?
Como sí, pero sabemos que hay una base similar en todos, ¿no? Que es la Ujú. depresión, que es lo que vamos a ver, Bueno, ¿no? Porque muy tú me bien, hablemos de preguntaste eso. cómo reconocer a un suicida, cómo podemos Exacto. detectar si convivimos con personas que están, ¿no? Con esa Con posibilidad, conductas digamos. suicidas, ¿no? Bueno, conductas o, bueno, vamos a ver, ¿O vamos a ver. hay alguna diferencia entre las características de una persona que de pronto quiere suicidarse y que lo ha hecho y no lo ha intentado o que solo lo tienen en mente con una persona con realmente una conducta marcada de suicida, doctora? Claro, porque el psicoanálisis nos va a enseñar que sí que hay características particulares. Primero, el Muy sujeto bien, tiene que estar deprimido, pero hay que poder saber lo que quiere decir deprimido. Que deprimido exacto. no es exactamente estar triste, ¿no? Porque hay gente que tiene así, está triste y entonces ya el otro cataloga, dice está deprimido. No, ¿no? Hay tristezas que hacen parte de la vida, del mismo modo Ujú. que a veces hay sentimientos, angustias, dolores que hacen parte de nuestra vida cotidiana, que no tienen por qué ser catalogadas enseguida como depresión, ¿no? Que la característica de la depresión, primero, conviene que esté vista por el ojo, la escucha más bien del psicoanalista, porque es él, al escuchar al paciente, donde realmente va a detectar, ¿no? esa situación. En la escuela donde me formo, que fue creada por el poeta médico psicoanalista Miguel Oscar Menaza, ¿no? La escuela Grupo Cero, el movimiento, que es un movimiento científico-cultural, en 1998 se ha organizado desde la escuela Grupo Cero un congreso justamente sobre la depresión. Y ahí el doctor Menaza retomó la idea de Freud diciendo que primero es muy difícil delimitar claramente cuál es la actitud, una actitud sana de una actitud enferma. A veces es muy claro, pero otras veces no está tan claro. En el sentido que nuestro aparato psíquico es el mismo, es decir, que mi aparato psíquico es el mismo que el aparato de un suicida. El aparato psíquico es el mismo, es decir, que no hay diferencia, no es que el suicida hay algo estropeado o que hay que arreglarlo, ¿no? Sino que es una posición psíquica. Entonces, pero ahí Menaza también en ese congreso que tiene una conferencia inaugural que es muy interesante, nos viene a decir que esa depresión de alguna manera está anida en cada uno de nosotros, porque él dice, ¿quién no se ha levantado una mañana mirándose al espejo diciendo, este mundo es una mierda? Es decir, que vemos que hay como rasgos, características de depresión que está en cada uno de nosotros, ¿no? Es decir, que entonces, pero claro, una cosa es tener características, rasgos, que son como avisos, porque también es una manera de decir, si no le veo jugo a la vida, es que hay algo que no está bien, más allá de la situación del planeta, digamos, ¿no? Que uno tiene que poder construir su propia felicidad. Es decir, que conviene ocuparse de cada uno de lo suyo. Entonces vemos que la depresión provoca también enfermedades autoinmunes, ¿no? Y Sí, nombro eso porque las enfermedades, como sabrás, de las enfermedades autoinmunes son enfermedades donde el sistema inmune que tiene que estar para protegernos, pues no ataca las células sanas del sujeto. Y vamos a ver que eso es un sistema inmune deprimido. Es decir, que esa depresión de mi aparato, de esa posición psíquica, va a tener repercusión también en mi sistema inmunitario. Y el deprimido va a tener un poco la misma actitud que ese sistema inmune que ataca las células sanas. Bueno, claro que sí. entonces, ¿por qué caemos en depresión? ¿No? Porque tenemos ese rasgo, ¿no? Melancólico todos, ¿no? Entonces, en general, la melancolía pues viene frente a la pérdida de algo, frente a la pérdida, ¿no? Que pensaba Latino Noticias, por ejemplo, que son
muchos que tuvieron que abandonar el exilio. El exilio es una pérdida. Es una pérdida en el sentido que no exactamente he perdido que hay alguien que se murió, pero he cambiado mi manera de vivir por otra, ¿no? Y entonces hay algunos que caen en depresión, es decir, que tienen dificultad porque la depresión, vamos a ver, o la melancolía, es la incapacidad del sujeto a poder sustituir una situación por otra. Se queda estancado en la situación anterior, no tolera haber perdido y se queda con lo perdido en lugar de poder, ¿no?, sustituir y descubrir algo nuevo, ¿no? Es decir, por eso que vamos a ver que la depresión es una pérdida de contacto con la realidad, porque estoy con lo perdido, no estoy con lo nuevo, ¿no? Venga, doctora, yo quisiera justamente hacerle una pregunta en relación a la depresión y en relación también al estrés emocional. ¿Cuál es la población o la comunidad que de pronto está más susceptible a caer en estos tipos de situación emocional o de salud mental o de problemas de salud mental que lo pueden llevar evidentemente o posiblemente a la decisión o a las ideas de llegar a un suicidio? Bueno, de lo que he visto, de lo que he visto, parece ser que son los países. Japón es uno de los países con la tasa más alta de suicidio, es decir, el país mejor organizado, el país, ¿no?, con un alto nivel de ese bienestar del cual nos hablan, ese bienestar del sistema capitalista, ¿no?, que nos han vendido un poco como que iba a solucionar la vida de todos y que al fin y al cabo pues está provocando, porque vamos a ver que esa depresión también viene por la pérdida de ideales, ¿no? Cuando el colombiano que abandonaba su país y pensaba que llegando a Francia ya había ganado, que ya les solucionaba toda su vida, pues frente a esa decepción tiene que poder reponerse, porque frente a la decepción, ¿no?, porque digamos que de alguna manera podemos decir que se había equivocado, era una desilusión, tenía una ilusión que no correspondía a la realidad. Entonces uno tiene que poder en ese momento no pedir a Francia que cambie, sino que cambiar él. Porque frente a la desilusión el sujeto tiene que poder transformarse para justamente, entonces, y eso hace parte de lo que llamamos el crecimiento. Eso es el crecimiento del sujeto, ¿no? Poder cambiar lo que era una ilusión por una realidad. Total. Venga, doctora. Y por ejemplo, esto es en el caso de los adultos, cuando decidimos partir de nuestros países, cuando decidimos trabajar en ciertos lugares que también puede ser un espacio también para de pronto caer en depresiones por el ambiente laboral también. Pero en el caso de la población infantil, ¿qué incidencias podría tener de pronto un estrés emocional y cuáles serían esas características? ¿Son las mismas características de un adulto que desea llegar de pronto a un suicidio, a tomar medidas drásticas como el suicidio en comparación a los adolescentes o a la población infantil? Yo creo que es la misma estructura, es decir, que es frente a la pérdida. El niño, por ejemplo, cuando se da cuenta que su mamá no era la mamá que él pensaba, también puede hacer una depresión. Cuando se da cuenta que esa madre que era magnífica, que lo podía todo, que era guapa, inteligente, que lo hacía todo bien, y al crecer se encuentra que tiene que aceptar también, ¿no?, como una desilusión. Que esa madre que se imaginaba así tan grande como todos lo hemos imaginado, ojo, ¿no? Porque todos hemos pensado que nuestra madre era la mejor de las mejores. Claro. Entonces después, frente a la realidad, pues hay que poder, ¿no?, con lo mismo que el adulto, es decir, poder hacer frente, poder renovar mis ideas. Tengo que poder transformarme, ¿no?, en ese sentido. Entonces, otra característica del depresivo es su pérdida de capacidad de amar. El deprimido no puede amar, ha perdido su capacidad de amar, ¿no?
Es decir, que y también algo muy característico ahí, como tú decías, a ver si podemos detectar lo que el deprimido o el Como, posible exactamente, suicida, eso era lo que yo quería que, preguntarle. ¿Cómo nosotros, como familiares, como amigos, como vecinos, podemos identificar de pronto que nuestro allegado podría tener de pronto una conducta suicida o por lo menos unas bueno, yo te características que lo diría, lleven a eso? Soraya, que en cuanto lo piensas, hay que llevarle a un profesional. Ok. En cuanto lo pienses, porque si ya tú tienes sospechas, es que hay algo que no va. Y ustedes de pronto como personal médico formados para este tipo de problemas de salud mundial, de pronto, ¿qué tan importante sería de pronto el diagnóstico o la entrevista clínica en valoración en relación a una persona que de pronto por lo menos una sola vez haya pensado de pronto en terminar con su vida? No, hay que empezar un tratamiento, Soraya. Es que hay que empezar a trabajar, que el sujeto, pero que sí, hay que empezar un tratamiento, es decir, que, porque cuando uno está cerca del suicidio, es que ya es una acumulación de cosas, ¿no? Que es una situación grave, en el sentido que ya está en lucha contra sí mismo, porque la cosa muy interesante, Soraya, y ahí tengo que poder llegar, es decir, que Freud nos va a decir que el ser humano no tiene la capacidad de matarse a sí mismo y que solamente lo va a poder hacer si se confunde con otro. Es decir, que cuando el suicida se mata, no se mata a sí mismo, mata a ese otro que hay en él, que es una cosa inconsciente, que él no se da cuenta. Y por ejemplo, ¿no? Freud dice, lo podemos ver cuando el sujeto, porque claro, el sujeto deprimido, ese futuro suicida del cual hablamos, en general está acosado por muchos reproches, se autorreprocha. Es decir, que tiene muy poco amor propio, pero además de tener muy poco amor propio, lo publicita. Dice delante de todo el mundo que él es un inútil, que no vale para nada. Cuando tú sabes muy bien que esa persona que conociste hace poco, o que te enamoraste, que fue tu marido, ¿no? Y que dices, no, no, es que esa persona tiene mucho valor. Es decir, que la crítica que se hace a sí mismo no corresponde con el sujeto. No se autorreprocha a sí mismo, sino que se autorreprocha a esa persona con la cual se identificó, esa persona que se fue, esa persona que perdió, ¿no? En ese sentido. Entonces es interesante y Menaza, es muy interesante, el director de la escuela, nos cuenta que uno de sus maestros, un doctor argentino que se llama Pichon Rivière, había formado en los años 50-60 en Argentina un teléfono al suicida. Y entonces la gente llamaba y él preguntaba, ¿a quién quieres matar? Ah, wow. Interesante. ¿No? Es decir, que el suicida no es un suicida, es un asesino tímido. Ok. Entonces Interesante. hay un mecanismo psíquico, claro, que es interesante y por eso cuando tú hablas de problemática, ¿no? Y que empezaste con eso, diciendo una cosa un poco desconocida que no entendemos, ¿no? Sí, Y que los estados no se acercan a eso, pues es esa cosa de pensar que el sujeto no se puede matar. Mata, eso es lo enigmático de lo que hablé al principio, un fenómeno enigmático que nadie sabe, de pronto es un enemigo de pronto invisible, ¿no? Que hay exacto, que identificar, doctora. exacto, es un Increíble. enemigo invisible. Por eso que el tratamiento psicoanalítico pues es el más adecuado porque es el tratamiento que va a tratar los procesos inconscientes, Venga, ¿no? doctora, Entonces que va, que, sí, venga, sí, a propósito del tema de la inconsciencia de muchas de las personas, también tenemos la influencia del papel de la Internet en las personas que de pronto hay demasiada información en la Internet y de pronto en la población infantil o adolescente que está tan metido en este medio virtual que ahora es lo que más se está utilizando, gracias o no a la pandemia,
esto también está llevando a que la gente esté tomando informaciones de pronto erradas. Entonces, pasemos un poco al tema sobre cuál sería el papel de la Internet en la conducta de las personas que de pronto pueden tomar decisiones radicales como la del suicidio. Eh, pero yo creo, Soraya, que cada uno va a buscar sus propias ideas. Ok, Por eso que se necesita el trabajo de un profesional, el trabajo con un profesional que nos va a poder indicar ideas que no tenemos. Porque uno va a buscar en Internet o algo que le va a satisfacer, algo, ¿no? Por ejemplo, ahora está muy de moda todos los tratamientos que te dicen, en 5 minutos lo consigues. Bueno, sí. Yo tengo uno mejor, en 2. Entonces, es decir, que todos esos tratamientos que anulan el trabajo necesario para cualquier cosa, es decir, que también para curar a un depresivo, un deprimido, o un enfermo de depresión, pues se necesita un trabajo que no se hace en un pispás. ¿No? Y de pronto, ¿qué medidas, doctora? De pronto me estoy acelerando un poquito yo en las preguntas, Por favor. pero también podríamos hacer de pronto, ¿qué medidas pueden adoptar en el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, para prevenir una conducta suicida o características de las personas que pueden tener una conducta suicida? A mí me parece que hay que recomendar el tratamiento. Hay que recomendar el tratamiento. Es que como el usted lo recomiendo. dice, Sí. ¿no? Como usted lo dice, esto es un problema de salud mental a la que la gente no está prestando mucha atención. Entonces aquí los medios de comunicación tendríamos una labor aquí importante de concientización y de educación Bueno, a yo la diría gente, ¿no? los buenos medios de comunicación, Bueno, Soraya. yo me meto en ellos. Sí, está bien, pero digo que hay muchos medios de comunicación que es al revés, que son los que nos venden también que con esa pastillita te resuelve los Sí, problemas. total, sí señora. ¿No? Entonces, efectivamente, es esa dificultad, ¿no? De poder, porque además el tratamiento psicoanalítico, pues, no utiliza pastillas, es algo que que no están los laboratorios farmacéuticos detrás, entonces es algo que no interesa mucho. Si lo hacen, sería para la salud de la gente. Pero ahora, ¿no? Como subrayaba al principio y que ya todo el mundo sabe, pues los estados no trabajan para nuestra salud. Por Sí, eso ahora que es todo lo contrario, ¿no? Entre más medicamentos venda, más enferma la persona esté, mejor para los laboratorios, ¿no? Porque producen más medicamentos y la economía del lado medical pues se desarrolla más y bueno, ahí estoy bien de acuerdo con eso. Pero doctora, de pronto, ¿qué programas de prevención tendrían sobre la conducta suicida? ¿Podemos encontrar de pronto algún nivel, a nivel internacional, algún programa de prevención sobre este tema, doctora? es que no sé qué decirte, porque para mí la prevención es el tratamiento, es que no hay otra. Es que no hay otra, porque no es que, es decir, cuando hablamos de salud mental, ¿no? Cuando decimos, lo dejo al azar, pero es que la salud mental hay que psicoanalizarse. Para poder tener una buena salud mental, Freud lo reconoció. Dijo, me da vergüenza decirlo, pero todo el planeta necesita psicoanálisis. Increíble. Y ¿Pero ahora por más. qué? Porque del mismo modo que todo el mundo tiene que cuidar su alimentación en la medida de su posibilidad, que no conviene fumar, que conviene hacer deporte, pues todo el mundo necesita, ¿no? Sí. También ocuparse de su salud mental, ¿no? Yendo a hablar con un psicoanalista y Venga, a tener esa escucha, ¿no? Particular, que es la escucha del psicoanalista, que me va a abrir una puerta, que me va a enseñar algo que no sé de mí. Pero eso es bien interesante, doctora, lo que usted acaba de decir, que todos necesitamos un análisis, un psicoanálisis, porque todos tenemos de cierta forma algunos factores que nos lleva a de pronto una conducta que no es, O no como nos prevención, identifica, Soraya. o como prevención. Pero entonces, aquí la pregunta es, doctora, ¿cómo podemos saber, cómo podemos identificar que nuestra salud mental está en buen estado? Porque podemos decir, bueno, esta persona necesita ir al médico, pero mi salud mental,
cómo yo puedo identificar que está bien o Mira, está mal. Freud dice, ¿no? Porque decíamos, el problema del melancólico es que tiene dificultad para sustituir. Pues una persona sana no tiene problemas en sustituir. Pierde un trabajo y a la semana tiene otro. Ah, ok. Cambia una situación de su vida, ¿no? Porque cuando hablamos, ¿no? Freud hace una diferencia entre lo que es el duelo y la melancolía. Para decir el duelo lo vamos a pasar todos en nuestra vida y un montón de Sí, veces. El sentido no porque solamente mueren la gente querida alrededor nuestro, sino que también hay duelo, pues eso, cuando tengo que cambiar de país, pero cuando tengo que cambiar de trabajo, es como cuando la de repente capacidad de cambio, me tengo que adaptación. separar, tengo un divorcio. Ah, Todo eso perfecto. es un proceso de duelo y tengo que poder sustituir. Entonces, una persona sana es una persona que tiene esa capacidad, que no llora por lo perdido, sino que se ocupa de cambiar y ocuparse de cambiar, no llorar por lo perdido. Interesantísimo eso. Es decir, que es la capacidad, puede ser, ¿no? Yo lo digo aquí desde mi ignorancia, pero usted me corregirá. De pronto es la capacidad de adaptación que tiene el ser humano para poder continuar con una vida tranquila, ¿no? A pesar de muchas adversidades en las que normalmente el ser humano se puede ver presentando, ¿no? Bueno, adaptarse o construir, ¿no? Porque Ah, claro, sí, pierdo, me divorcio, me quedo sin amor, pues tengo que construir uno nuevo. No es exactamente adaptarme a mi situación de soltera. Tengo bien. que construir una nueva relación. Entonces, no es exactamente adaptación, sino esa capacidad de trabajar. Bien. Y bueno, ustedes como profesionales de la salud, y en este caso de la salud mental, eh, vamos a suponer que un amigo identificó que Soraya Vitola tiene problemas de salud mental. Ella tiene que ir donde la doctora Clemons. Explíqueme, La doctora, va a de qué recibir, la va a manera. recibir. Vamos a ver las tarifas, ¿no? Vamos a Consulta ver las online. tarifas. Doctora, venga, ¿cómo, es decir, ya un familiar mío identificó que yo tengo una conducta que de pronto podría llevarme al suicidio, me llevó a su cabinet para hacerme un psicoanálisis, usted se da cuenta que estoy en una fuerte depresión y que posiblemente puedo estar susceptible a tomar una decisión drástica como el suicidio. Eh, ¿Cómo hacen ustedes de pronto para, no sé si la palabra es conveniente, para convencer a esa persona que tiene ese problema de que la vida debe continuar y que hay problemas en la vida y que hay que echar para adelante? Mira, hemos visto que lo más importante va a ser escuchar a la persona, no diagnosticarla, que no le vamos a pensar como que se puede suicidar, Ujú. sino que lo vamos a escuchar y vamos a estar de tal manera para poder favorecer la continuidad de los encuentros. Ah, Porque interesante. esa relación es lo que va a permitir al sujeto transformarse. Interesante. Es decir, que ustedes escuchan y a partir de lo que la persona diga, ustedes van a establecer de pronto un vínculo para que la persona continúe yendo. Se la voy a poner un poquito más difícil. Venga, Soraya Vitola va donde usted. Tengo un problema depresivo. No le veo solución a las cosas, pero no quiero hablarle a la doctora. ¿Cómo hacen? Usted me da mucha curiosidad porque el tema de ayudar a la gente que no quiere dejarse ayudar es Muy bien bien, muy complicado, bien, ¿ah? muy bien. Pues eso, no se puede hacer nada, Soraya. Ay, ay, ay. Complicado No se allí. puede obligar a nadie a, a vivir para sí, a tener una vida. Hay gente Complicado. que prefiere la enfermedad, Soraya. Wow. Increíble. Eso es como una automutilación, ¿no? Es que también tenemos que pensar que el sujeto en su enfermedad psíquicamente tiene una satisfacción. Aunque en la Ah, conciencia presente mucho dolor, hay una satisfacción psíquica, por eso es tan difícil para ciertos sujetos o que no van a aceptar el tratamiento porque no quieren abandonar. Tienes que pensar que en la depresión el sujeto se ha aferrado a algo perdido.
Y no todos los depresivos o los deprimidos van a suicidarse, ojo, ¿no? Hay unos que van a tener cáncer. Hay Pues otros claro. que van a tener, ¿no?, un montón de enfermedades del sistema inmune, ¿no? Todas esas enfermedades así que son desconocidas, ¿no? Que tienen una etiología desconocida por la medicina, pues tienen un origen psíquico. Y hay Interesante. gente que vemos que es más beneficioso psíquicamente para el sujeto fabricar un cáncer que curarse e ir al psicoanalista. Vea, bien interesante. Venga, yo voy a compartir aquí una pantalla, usted me dirá si la alcanza a ver, Sí, con sí, lo que la hablamos veo. ahorita. Sí, ¿Aquí la ve? sí, Los tipos de conducta suicida. Ahí los alcanza a ver, a leer, ¿no? Esto lo sí, sí, encontré sí, en el, sí, sí, sí. en el Google. Desesperados, histriónicos o impulsivos, psicóticos, racionales. ¿Qué nos cuenta de eso, doctora? ¿Qué conclusión puede sacar usted Bueno, yo te de esa diría imagen? que muchas veces, ¿no?, que es muy difícil en el sentido que el suicida, una vez que está muerto, no podemos saber nada de él. Si no puede hablar, no podemos saber. Increíble, increíble. Entonces, Fascinante. podemos saber del que habla. El que no habla no podemos saber. Entonces, podemos hacer una lectura así descriptiva, un poco sociológica, ¿no? Que hay suicidios que parecen racionales, que va a venir, mira, he perdido mi casa, he perdido mi trabajo, se ha muerto mi mujer, me suicido. Parece un suicidio racional, es decir, lógico, que lo podemos entender, pero en el fondo hay una depresión. Ok. No ha podido sustituir. Por eso que el tratamiento psicoanalítico, hablando del trabajo del análisis, vamos a no llamarlo tratamiento porque parece que estamos enfermos, es realmente para que en el momento que toque reemplazar, pueda sustituir. Es decir, que yo me analizo, voy al psicoanalista para vivir mejor los años futuros, porque no sabemos lo que el futuro me reserva. Pero yo hoy día estoy preparando ese futuro. Interesante. Venga, aquí de pronto quiero saludar. Sí, por favor. Ya casi terminando, quiero saludar aquí a Hans Bravo y que pregunta, doctora, ¿cuáles son las señales de una personalidad o tendencia suicida? Algo así como signos de alerta. Eso lo que decía, ¿no? Lo que Ujú. subrayaba el hecho de autorreprocharse, de autocriticarse, de tener muy poco amor propio y además de enseñarlo, de no tener ningún pudor, porque no habla de él. Entonces, ¿no? Habla desprecia a esa persona, pero esa persona que ha perdido, esa persona que ha introyectado en él, que está en él. Entonces la critica, pero no se critica a él. Entonces Y es que podemos ver la diferencia, ¿no? Que así, si uno presta atención, puede ver que no está hablando de él, está hablando de otra persona. Claro, claro que sí. Bueno, yo quiero saludar a Hans Bravo, que está aquí conectado, a Stefan Lumer y bueno, a todas las personas que nos están viendo a través de nuestras plataformas digitales. En mi página personal, que no puedo leer los Ajá, comentarios, a Joana ajá. Ospina, a Charlie Láquez, aquí estoy entrando, tengo mi teléfono aquí, aprovechando aquí la confianza con la doctora. Quiero saludar, aquí hay un comentario. Aquí me Y gustaría contestar porque hay Stéphane Lemaire que dice, sí, entonces, tiempos de depresión tendrían que ver con crecimiento. No, no, bueno, no, no, contestemos. no, 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 no es exactamente eso, Stefan, sino que es frente a la decepción, tengo que poder crecer. No es depresión. Primero, tengo decepción antes de caer en la depresión. Porque Ah, si no, ¿no? Sobrellevo, si es decir, frente a la decepción me quedo a la pérdida, pues ahí ya me quedo y me deprimo. venga, y de pronto En- hay algunos niveles para caer en la depresión, porque aquí en Colombia decimos estrés y la depresión. Aquí en Francia se habla de burnout y depresión.
Y de pronto hay algunos niveles para caer al punto más profundo de una depresión que lo haga llevar al Bueno, suicidio, no sé. cuando es que no se sabe exactamente, ¿no? Porque el Mm, suicida es imprevisible incluso para él. sí, pues sí, es que es No es que él invisible. dice, no, no, es decir, que de repente hace unas maniobras, después los familiares lo cuentan, pero era imprevisible. Es decir, que no hay eso y después hay que escuchar cada sujeto. Porque hay sujetos que tú puedes ver y dices, este lo veo en un estado lamentable. Pero yo lo escucho y digo, no, no, no es tan terrible. Está encaminado. Es que es, ¿no? Es decir, que es algo, por eso que la escucha del psicoanalista es algo muy preciso, Fantástico. voy a decir, ¿no? Muy, muy preparado para poder escuchar ahí al sujeto y para poder detectar lo que le ocurre. Mm, mm, mm. Mm, Pero qué trabajo, porque aparentemente no es, aparentemente no, es real que no es fácil escuchar, ¿no? Mucha gente dice que saben escuchar, pero lo que hacen es que oyen, que es muy diferente O a se callan, escuchar, y ¿no? ese es el trabajo Ujú, de ustedes, exacto. ujú. Entonces es muy No, fácil pero hablar, 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 pero el por trabajo de ustedes, eso en la escuela de psicoanálisis y poesía Grupo Cero, nosotros tenemos, porque para evitar eso de lo que tú hablas, es decir, tenemos una formación muy exigente. Es decir, que no solamente tenemos que formarnos toda la vida, ¿no? Pertenecemos a varios grupos de estudio para seguir leyendo a Freud, a Lacan, a Menaza, mm, y que además estamos nosotros en psicoanálisis y en interesante. supervisión grupal. Es decir, que hay, no es decir, que yo cuando escucho al paciente no estoy sola, pertenezco a una comunidad de psicoanalistas, ¿no? Que trabajan para fomentar esa escucha, es decir, que uno no está solo, porque si no, Interesante. entonces escucho desde mi rollo. Y no puedo Sí, escuchar desde mi rollo, tengo que escuchar desde la teoría y en la escuela Grupo Cero tomamos la poesía como herramienta de escucha, ¿no? Es decir, que representa el imaginario universal. Entonces, es algo que va a ampliar la escucha, porque cada uno habla de una manera diferente. Cada uno tiene un imaginario diferente. Nadie se parece a nadie, todo el mundo es único. así es. Y la forma de interpretar también lo que se escucha, ¿no, doctora? Exacto, porque eso es lo que justamente va a permitir al sujeto modificarse. Es la Mm, interpretación, porque no es solamente callarse y que el otro hable, sino es la interpretación. Y eso es lo que también esa posición del psicoanalista va a determinar la manera de hablar del paciente, que no viene a hablar con un amigo, habla de manera diferente. Interesante, interesante, porque mucha gente dice, ay, no, yo no necesito ir a un psicólogo, yo no estoy loco. Eso es lo que más se escucha, pero realmente la gente necesita ser escuchada por personas terceras a la familia que lo escuchen de manera objetiva y con un consejo, una recomendación profesional, ¿no, doctora? Para escuchar los movimientos psíquicos, ¿no? Porque tenemos una energía psíquica. Y cuando uno está deprimido, pues la energía psíquica se ha estancado, se ha bloqueado en un lugar, por eso ha perdido contacto con la realidad exterior, porque la energía ahí está bloqueada. Entonces, con el análisis, pues le volvemos a dar movimiento a esa energía. Muy bien, venga, doctora. Entonces ya puede mirar, ¿no? Lo que existe en el exterior y de repente puede tener una realidad exterior. Y con esto ya está casi salvado. Venga, y para salvar a la gente, ¿dónde la podemos contactar? Porque por ahí miré en su página web, tiene ¿Sí? en francés y en español. Espérese que yo coloqué y La estoy encontré cambiando, o sea, esto. esa, Ahí sí, está, muy bien, muy bien. francés y español. Sí, Yo hago la tarea, veo, ya se da cuenta. Aquí muy está para la bien, gente que nos está viendo. Esta es la sí, página web, la doctora ahorita nos irá a comentar. Aquí unas fotitos que me gustó y la comparto con su permiso. Está en gracias, Soraya. Madrid y está, bueno, en francés y en español para la comunidad francófona, qui sont en train de nous Ajá, écouter, même si c'est en español. exactement. Entonces, doctora, ¿en dónde la podemos Entonces me pueden contactar, por ubicar? ejemplo, lo más sencillo es por WhatsApp. Ah, bueno, espéreme, El- escríbame por aquí, porque eso fue un datico que se me ha olvidado. Yo aquí en el chat entonces también interno, aquí. pero lo puedo
Es el entonces el 0034. Espéreme, ¿No? Prefijo. espéreme. Yo lo escribo aquí de una vez para compartirlo al público. Ok, muy Dígame, bien. 0034 626 626 89 89 0234. 0234. Aquí yo lo voy a compartir, usted me dirá. Es lo más eficaz. Ay, aquí pasó algo con la plataforma que no me dejó. 0034, aquí está. A ver si me deja. Ay, ¿por qué no me deja? ¿Qué cosa? Espérame ahí. A ver. Yo lo muevo aquí. Bueno, no me deja. No me deja, ¿por qué? Adoro esta plataforma, pero a veces unos cambios que no nos avisan. Entonces, bueno, ya queda aquí grabado. Queda aquí grabado en la entrevista. Se puede poner también en Facebook, ¿no? Lo puedo poner en Facebook ahí en el... Claro, en el lo comentario. pongo Claro, en los comentarios. Igual aquí en esta foto que comparto, creo que es en esta. A ver si se ve el número telefónico. Yo quito aquí. No se ve el número telefónico, pero... Bueno, en la página web clemonslunis.com, ¿no? Que está en construcción, ¿no? Que está todavía a título un poco de borrador, que la tengo que actualizar, pero que ahí también aparece el número de teléfono y que por WhatsApp es el instrumento más rápido para contactar. Perfecto. Si de pronto usted se perdió un detalle de todo esto, usted nos puede escribir aquí donde yo voy a compartir, nos hace la pregunta, yo les paso fácilmente el contacto de la doctora, www.latinoticias.tv/forum. Ahí nos pueden hacer la consulta y yo le transmito a usted, doctora, de pronto la persona que necesite hablar con usted. Igualmente nos pueden contactar en Latinoticias, en nuestro correo electrónico latinoticiasfrancetv@gmail.com. Aquí estamos también disponibles. Recuerden, nosotros somos puente y portavoz entre Europa y el mundo, entonces nuestra labor es básicamente social y por eso abrimos estos espacios. Doctora, ¿cuál es la recomendación que usted quiere dejar a la gente que nos está viendo en estos momentos? Una recomendación, pues a mí no se me ocurre otra. Bueno, un consejo es contactar con un psicoanalista. Siempre que de pronto vean, mismo si es por una sola vez, una expresión un poquito dudosa, ¿no? No, hemos dicho que como prevención, Soraya. Lo siento, Total. pero insisto, como claro, prevención. Promoción Tenemos y prevención, que, ¿no? El doctor Menaza dice psicoanalizarse para vivir mejor los años futuros. Que no es por el problema que tengo hoy, sino para preparar el mañana. Y es bien para difícil, pensarlo. Y es bien difícil porque la autocrítica, que de pronto hace parte de pronto del autoanálisis, es un poco complicado y deberíamos de pronto comenzar a autocriticarnos para decir, bueno, yo debería ir con la doctora Clemons a hacerme un psicoanálisis para ver qué es lo que tengo yo en la cabeza, si estoy bien o no, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser, sí. Doctora, quiero agradecerle enormemente por haber sacado de su tiempo. Pensábamos 40 minutos, se nos fue una hora y todavía nos queda mucha tela por cortar. Así que usted tiene este espacio disponible cuando usted desee. Soraya, tengo este tema, me gustaría compartirlo con la comunidad latinoamericana que se encuentra en el mundo y pues con mucho gusto organizamos nuevamente. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Soraya, y enhorabuena por ese trabajo que realizas, así que hay que mantener, y muy bien, enhorabuena. Y cuando quieras, yo aquí estoy. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, las palabras de la doctora Clemons Lunis, psicoanalista internacional, estuvo hoy con nosotros aquí en Salud Santé de Latinoticias, Journal Latino de Francia. No olvide, si a usted le gustó esta temática y de pronto tiene alguna duda de algún familiar o de algún amigo y quiere compartir esta información, por favor hágala porque esto es de carácter social. Soy Soraya Vitola, su comunicadora binacional en Europa a través de Latinoticias, Journal Latino de Francia. No olvide suscribirse, comentar, compartir. Nosotros estaremos evidentemente abiertos a escucharlos para crear contenidos
que usted necesita escuchar contenidos de calidad con personas competentes en las diferentes áreas en las que hablamos: política, deporte, cultura y por supuesto en el área de la salud. Nos vemos en una próxima entrega informativa. Por el momento le decimos merci beaucoup y a très bientôt.